No hay historia más poderosa que aquella que nace del dolor, florece en la fe y se convierte en leyenda en el corazón polvoriento del altiplano mexicano. Bajo el cielo azul profundo de Jalisco, existe una historia que ha sido susurrada entre generaciones. Una historia que no solo se escucha, sino que se siente en el pecho, como una llama suave que nunca se apaga. Hace más de 4 siglos, en un pueblo indígena llamado San Juan de Mezquititlán, llegaba un fraile franciscano, con los pies desgastados y el alma llena de esperanza. Su nombre era Fray Miguel de Bolonia. En su alforja no traía oro ni mapas, sino una figura pequeña, de apenas 5 centímetros, esculpida con pasta de caña de maíz. Era ligera, como una hoja seca, y frágil, como el primer suspiro de un recién nacido. Pero lo que la hacía especial no era su forma, sino el poder espiritual que parecía envolverla, como si en su silencio llevara consigo una presencia que trascendía lo terrenal. El fraile, con fe inquebrantable, colgaba la imagen de su cuello y caminaba por montañas, ríos y senderos hostiles para llevar el mensaje cristiano a los pueblos indígenas. No hablaba su lengua, pero la imagen hablaba por él. Con solo mirarla, los corazones más endurecidos se ablandaban y los enfermos, aunque no sanaban siempre, encontraban consuelo en su presencia. Pero la historia no comienza con el fraile. Comienza un siglo después, cuando la imagen, olvidada y arrinconada en una humilde ermita, se convirtió en testigo de un milagro que cambiaría el destino de todo un pueblo. Era el año 1723. En el marco de una feria local, llegó a San Juan un grupo de acróbatas españoles, quienes ofrecían espectáculos que mezclaban el arte, la destreza y el peligro. Entre ellos, una niña de apenas 8 años, de nombre Isabel, volaba entre trapecios con una gracia que desafiaba la gravedad. Aquel día, el público aplaudía entusiasmado. Isabel se lanzó al aire una vez más, pero una cuerda falló. El silencio cayó como un rayo sobre la multitud. La niña cayó directamente sobre una daga afilada, parte del decorado del escenario. El grito de su madre rasgó el aire. Isabel yacía sin vida. La familia, devastada, no sabía a quién acudir. Un anciano les habló de una imagen antigua, resguardada en una ermita olvidada. Era pequeña, decía, pero su historia estaba tejida con milagros. Llevaron el cuerpo de Isabel, cubierto con un manto de lino, hasta aquella capilla polvorienta. Allí, una mujer indígena llamada Ana Lucía, cuidadora del lugar, los recibió con ojos cansados pero llenos de sabiduría ancestral. «Encomiéndense a Icualpili», susurró. Así la llamaban mis abuelos. La gran señora, con manos temblorosas. Ana colocó la imagen sobre el pecho de la niña. Nadie hablaba, solo se oía el crujir de la madera vieja y el llanto suave de la madre. Entonces, algo sucedió. Primero fue un leve estremecimiento, luego un suspiro. La niña abrió los ojos. Los presentes cayeron de rodillas. Nadie entendía, pero todos sabían. Habían presenciado un milagro. Así nació la devoción. Así, lo que fue una imagen olvidada volvió a brillar con la luz de la fe viva tras el milagro de Isabel. La noticia voló como los vientos del norte. No hubo caballo ni carta que llevara tan rápido el relato de lo que había sucedido. Los peregrinos comenzaron a llegar, algunos con promesas, otros con enfermedades incurables, todos con una misma esperanza. No venían solo a ver la imagen, venían a tocar la tierra. Sí, la tierra, el suelo del humilde jacal donde la niña resucitó, se convirtió en objeto de veneración. Las personas recogían puñados de polvo y los guardaban en pañuelos de lino, creyendo que poseían propiedades curativas. A algunos les aliviaban los dolores, a otros simplemente les daban paz. Y así, la ermita se volvió un remolino de fe. No era más que un refugio de adobe y zacate, construido sin planos ni pretensiones. Pero era un espacio sagrado. Aquel lugar ya no pertenecía solo al pueblo, sino a todos los que necesitaban un milagro. Con el paso del tiempo, la presión fue inevitable. El pequeño templo ya no era suficiente para tantos fieles. En 1748, un hombre llamado Diego de Camarena, movido por la fuerza de su propia fe, emprendió la tarea de construir un templo más digno. No era un arquitecto,
pero sabía que una casa de Dios no se mide en oro ni mármol, sino en la fe que alberga este nuevo templo, aunque aún modesto. Tenía paredes más sólidas, techos altos y un altar donde la imagen de la Virgen pudo ser venerada con el respeto que merecía. Pero la historia no se detuvo ahí. Las décadas pasaban y la cantidad de peregrinos crecía sin freno. Las ofrendas llenaban las paredes, las cartas de agradecimiento, los dibujos de niños curados, las medallas de guerra, de soldados salvados. Todo era testimonio del amor que los fieles depositaban en la Virgen. Entonces, en 1755, el obispo Juan Ruiz Colmenero dio un paso más. Bajo su liderazgo, comenzó la construcción de un santuario aún más grande, esta vez con un diseño arquitectónico que reflejara la grandeza espiritual que la imagen inspiraba. Las piedras se colocaban con oraciones, los vitrales se pintaban con lágrimas, cada detalle era una ofrenda. En 1784 fue inaugurado un templo que no solo acogía cuerpos cansados, sino también almas rotas. Allí se lloraba, se cantaba, se sanaba. La Virgen ya no era solo una imagen, era una madre, una protectora, una llama inextinguible en medio de la oscuridad del mundo. Sin embargo, aún faltaban capítulos por escribir. El siglo XX trajo consigo no solo avances y progreso, sino también conflictos que pusieron a prueba la fe del pueblo mexicano. Entre 1926 y 1929, durante los oscuros días de la Guerra Cristera, la devoción religiosa fue perseguida, los templos clausurados y el culto a figuras sagradas prohibido. En medio de ese caos, la Virgen de San Juan de los Lagos se convirtió en mucho más que una imagen. Fue el símbolo silencioso de una resistencia espiritual que ni las balas ni el miedo lograron extinguir. Durante 9 meses, la imagen fue ocultada en la casa de una familia devota, cuyos nombres se perdieron entre las sombras del anonimato, pero cuyo acto de fe resonó como un eco eterno. Aquella familia convirtió su hogar en un santuario secreto. Las oraciones se decían en voz baja, las misas eran susurradas entre paredes de adobe, y la imagen, aunque guardada en una caja de madera bajo el piso, seguía siendo el faro de esperanza para toda una comunidad. Las madres enseñaban a sus hijos a persignarse en secreto. Los abuelos contaban las historias de milagros en voz baja, como si fueran cuentos prohibidos. Pero la fe nunca se extinguió. De hecho, se fortaleció, porque cuando todo se prohíbe, lo que queda es lo esencial. Y la devoción a la Virgen se convirtió en eso, esencial, vital, irrenunciable. Cuando terminó la guerra y las puertas del templo volvieron a abrirse, los fieles no regresaron. Corrieron. Las lágrimas brotaban como manantiales al reencontrarse con la imagen. Muchos habían prometido que si sobrevivían, harían el viaje a San Juan de rodillas. Y lo cumplieron. Se cuentan historias de peregrinos que caminaron durante semanas, personas enfermas, ancianos, mujeres embarazadas. Todos movidos por una fuerza que no se puede explicar con lógica, porque el amor verdadero, el amor sagrado, nunca necesita explicaciones, solo necesita espacio para florecer. En aquellos días difíciles no fue el mármol ni los vitrales lo que sostuvo la fe, sino el silencio compartido, las miradas cómplices y las velas encendidas en rincones escondidos. Fue el susurro de una oración que, aún en la clandestinidad, seguía siendo escuchada en el cielo. Con el paso de los años, la Virgen de San Juan de los Lagos no solo siguió siendo venerada en su tierra natal, su presencia cruzó ríos, montañas y fronteras, especialmente hacia el norte, donde millones de mexicanos emigraron buscando nuevas oportunidades. Pero no se fueron solos. Se llevaron con ellos su fe en ciudades como Chicago, Los Ángeles, Houston e Indiana. Comenzaron a surgir pequeños altares, en garajes, en cocinas, en salas de estar. Allí, la imagen de la Virgen reinaba con la misma dignidad con la que lo hacía en su catedral. Las veladoras ardían junto a fotografías de familiares lejanos, boletos de autobús, cartas sin responder. La Virgen no solo era protectora, era el vínculo con lo que se dejó atrás. Muchos migrantes cuentan cómo, en momentos de desesperación, su oración a la Virgen
Virgen fue respondida, una madre que no tenía dinero para pagar el hospital de su hijo, y al día siguiente encontró un sobre anónimo con exactamente la cantidad necesaria. Un trabajador que estuvo a punto de ser deportado, pero fue liberado inexplicablemente. Un joven que, lejos de casa, soñó con su abuela fallecida y la Virgen, guiándolo de regreso a la fe. Estos relatos, a menudo descartados como simples coincidencias, para los creyentes son señales claras de su intervención. Son la prueba viva de que la Virgen no está atada a un altar de piedra, sino que camina al lado de aquellos que más la necesitan, sin importar el país, el idioma, ni las circunstancias. En las fiestas patronales, miles de migrantes regresan a San Juan de los Lagos, no solo por nostalgia, sino por promesa. Llegan con lágrimas en los ojos, llevando consigo a sus hijos nacidos en otro país, queriendo que conozcan la raíz, el origen, la fe que los sostiene. Allí, al pie del altar, dejan cartas escritas en español e inglés, exvotos con fotografías familiares y sus historias personales como ofrenda. El fenómeno es tan fuerte que en algunos lugares de Estados Unidos se realizan réplicas procesionales con carrozas, danzas y misas, porque aunque la tierra cambie, el alma sigue siendo mexicana. Y la fe no tiene visa, pero siempre encuentra camino. Cuando uno entra en la Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, lo primero que se siente no es el olor del incienso ni la sombra imponente de sus torres de 72 metros. Lo primero que se percibe es un silencio sagrado, ese tipo de silencio que solo se encuentra en los lugares donde el alma se arrodilla antes que el cuerpo. Las paredes están cubiertas de historias, no en palabras, sino en objetos. El recinto de los exvotos, una sala que parece un museo del alma, alberga miles de ofrendas, fotografías, cartas amarillentas, cabellos de bebés, zapatos diminutos, estatuillas, collares y hasta dibujos hechos por manos infantiles. Cada uno es testimonio de un favor concedido. Cada uno es una historia que no necesita narrador porque habla por sí sola. Una madre que dejó el chupón de su hija, curada de leucemia. Un ex soldado que colocó su medalla tras regresar vivo de la guerra. Una pareja que, tras años de infertilidad, llevó la foto de sus gemelos con la palabra gracias, escrita a mano. No hay etiquetas, no hay vitrinas, solo fe colgando del tiempo. Pero la Virgen no se quedó en los milagros del pasado. Cada año, más de 7 millones de peregrinos llegan al santuario. Algunos vienen en bicicleta desde Tijuana, otros caminan desde Veracruz. Hay quienes cargan cruces de madera por cientos de kilómetros. Lo hacen no por obligación, sino por amor. Porque cuando la Virgen de San Juan toca tu vida, el corazón encuentra caminos que los pies jamás imaginaron recorrer. Y no es solo devoción, es arte, es danza, es identidad. Durante las festividades del 2 de febrero, el 15 de agosto y el 8 de diciembre, el pueblo entero se transforma. Se alzan carrozas decoradas con flores. Los danzantes mexicas bailan al ritmo de tambores prehispánicos. Se elevan oraciones en lenguas indígenas. Y los cielos se llenan de cantos, cohetes y lágrimas. Este sincretismo, esta mezcla viva entre lo indígena y lo católico, no es contradicción, sino comunión. Es la muestra de que en México la fe no se impone, se entrelaza. La Virgen de San Juan no exige obediencia, inspira amor, no castiga, acompaña, no promete riquezas, sino consuelo en los altares familiares, en las procesiones del barrio, en las mochilas de los migrantes. Su imagen está presente, no por obligación, sino porque su historia se ha convertido en un legado, un puente entre generaciones, una respuesta silenciosa a los gritos de quienes buscan esperanza. Y si uno escucha con atención, puede oír el eco de aquel primer milagro, la niña que volvió a la vida, aún resonando entre los muros, recordándonos que lo sagrado no reside en la grandeza de las estructuras, sino en la humildad de la fe sincera.